La sangre del cachorro manchaba mis manos cuando comprendí que nadie más lo vería morir. El rey Alfa, su propio padre, había dado la espalda hacía horas. Los pasillos del palacio olían a incienso y traición, pero yo, una omega invisible, una sirvienta sin nombre, era la única que veía la verdad dibujada en su piel, una marca negra, antigua, venenosa, el símbolo de un enemigo que todos creían muerto. Mis dedos temblaban sobre esa marca mientras el niño gemía en fiebre, y supe, con esa certeza que destroza y construye al mismo tiempo, que salvar a este cachorro significaría enfrentarme al hombre más poderoso del reino, al hombre que me despreciaba, al hombre que el destino, en su cruel ironía, había elegido como mi alma gemela. Nadie me creyó cuando hablé de la marca, ni siquiera cuando les mostré los textos antiguos, las profecías olvidadas en la biblioteca prohibida del ala este. Ellos veían a un cachorro débil. Yo veía a un niño siendo asesinado lentamente desde dentro del propio palacio. Y el rey, él solo veía vergüenza. Pero había algo más en esos pergaminos. Algo que mencionaba la luna roja, un ritual de sangre, y un precio que solo una omega podía pagar. Las palabras estaban escritas en un idioma casi muerto. Cuando la marca del enemigo florezca en sangre inocente, solo el sacrificio de quien no tiene voz podrá romper las cadenas. Yo no tenía voz, pero tenía manos. Y tenía algo que ni siquiera comprendía todavía, un vínculo que comenzaba a despertar cada vez que el rey Alfa se acercaba, llenando el aire de electricidad y ceniza. Pero volvamos al principio, al día en que todo comenzó a romperse. 3 meses antes de que la marca apareciera, 3 meses antes de que el veneno comenzara su trabajo silencioso, antes de que yo supiera que mi vida estaba a punto de dejar de pertenecerme, el día en que el rey Alfa rechazó a su propio hijo frente a toda la corte. Esta es la historia de cómo una omega sin nombre desafió a un rey, de cómo un cachorro rechazado se convirtió en el centro de una guerra silenciosa, de cómo la traición puede vestirse con las ropas de la lealtad, y cómo el amor más feroz nace cuando finalmente nos atrevemos a ver lo que hemos estado ignorando. Es una historia de sangre y ceniza, de rituales antiguos y promesas rotas, de un vínculo que ninguno de los dos quería, pero que nos salvaría a todos, y comienza en el silencio. En ese espacio frío donde las palabras mueren antes de nacer, donde un padre mira a su hijo y solo ve debilidad, donde una sirvienta invisible se convierte en la única esperanza de un reino. Respira hondo, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre el poder, el destino y lo que significa realmente proteger a quien amas. El gran salón olía a madera quemada y orgullo herido. Yo estaba donde siempre, en las sombras, junto a la columna de mármol que sostenía el estandarte del clan. Las omegas como yo no existíamos realmente en estos espacios. Éramos parte del mobiliario, útiles solo cuando alguien necesitaba vino o silencio. Había aprendido a moverme sin hacer ruido, a respirar sin ocupar espacio, a ser invisible incluso cuando todos me miraban. Pero esa tarde, nadie me miraba. Todos los ojos estaban clavados en el centro del salón, donde el rey Alfa sostenía a su hijo de 4 años por el brazo. El cachorro, pequeño para su edad, con el pelaje rojizo apenas asomando en su forma semitransformada, temblaba visiblemente. Sus ojos dorados, tan parecidos a los de su padre, brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. No sirve. La voz del rey era hierro frío. Un cachorro que no puede sostener su forma lobo, ni siquiera durante 1 minuto no merece llevar mi sangre. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí cómo el aire se espesaba con la incomodidad de los nobles presentes. Algunos miraban al suelo, otros intercambiaban miradas cargadas de significado. El Consejo Real, sentado en las gradas superiores, observaba con expresiones cuidadosamente neutrales. Solo el consejero Valdis sonreía, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que desapareció tan rápido que pensé haberla imaginado. «Mi rey», intervino Lady Cassia, una de las pocas alfas femeninas del consejo. «El cachorro apenas tiene 4 años. La transformación completa no se espera hasta...». Yo me transformé a los 3. El rey soltó el brazo del niño con un gesto brusco. El cachorro cayó de rodillas, y algo en mi pecho se retorció dolorosamente. Mi padre se transformó a los 2. Los lobos débiles no sobreviven en este mundo, Lady Cassia, y yo no permitiré que la debilidad contamine mi línea de sangre. Quise moverme, quise gritar, quise hacer cualquier cosa excepto quedarme ahí, presenciando cómo un padre destruía a su propio hijo frente a todos. Pero las omegas no hablaban en el gran salón.
Las omegas no cuestionaban al rey. Las omegas sobrevivían siendo ceniza, silenciosas, grises, olvidables. El cachorro se levantó lentamente. Sus piernas pequeñas apenas lo sostenían, pero había algo en su postura, una dignidad frágil pero inquebrantable, que me recordó por qué los alfas dominaban. Este niño, incluso humillado, incluso rechazado, se negaba a arrastrarse. Padre. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del salón resonó como un trueno. Lo intentaré de nuevo. Puedo hacerlo. Yo puedo. No puedes. El rey se giró, dándole la espalda. Serás enviado al ala norte. Vivirás allí hasta que demuestres que eres algo más que una vergüenza para este clan, si es que alguna vez lo haces. El ala norte. El sector olvidado del palacio, donde enviaban a los enfermos terminales y a los ancianos que esperaban morir. Un lugar sin calefacción adecuada, sin sirvientes suficientes, sin esperanza. El cachorro no lloró, pero yo vi cómo algo se rompía detrás de sus ojos, cómo la luz de la infancia se apagaba como una vela bajo la lluvia, y odié al rey con una intensidad que me asustó. Los guardias vinieron a llevarse al niño. Cuando pasaron junto a mi columna, nuestras miradas se encontraron por un instante. El cachorro me vio, realmente me vio, no como parte del escenario, sino como una persona, y en sus ojos leí una pregunta silenciosa que no tenía respuesta. ¿Por qué nadie hace nada? Bajé la mirada. Cobarde, invisible, inútil. El gran salón se vació lentamente. Los nobles murmuraban entre ellos, sus esencias mezclándose en el aire. Desaprobación, miedo, ambición. El rey permaneció inmóvil en el centro, una estatua de músculo y poder, mirando hacia ninguna parte. Yo debía irme. Debía volver a las cocinas, a mis tareas, a mi inexistencia segura, pero algo me detuvo. Un olor, sutil, casi imperceptible bajo el incienso y el humo de las antorchas. Un aroma que no pertenecía al gran salón, dulce y amargo a la vez, como miel mezclada con hierro, como algo que se pudre lentamente bajo tierra. Seguí el rastro con mis ojos, buscando la fuente, y lo encontré. En la silla donde el cachorro había estado sentado antes de ser llamado al centro del salón, había una mancha oscura, pequeña, fácil de ignorar, pero yo había limpiado suficiente sangre en mi vida para reconocer su textura, incluso desde la distancia. Me acerqué cuando todos se fueron. Mis manos temblaban mientras tocaba la tela del cojín. La mancha era reciente, aún húmeda, pero no era sangre normal. Era más oscura, casi negra, y cuando la rocé con los dedos, sentí un frío que no venía del aire, veneno, o algo peor. Alcé la vista hacia el pasillo por donde los guardias se habían llevado al cachorro. Un niño de 4 años no sangra negro. Un niño de 4 años no desprende ese olor a muerte contenida, a menos que alguien quiera que muera. El pensamiento me golpeó con tanta fuerza que tuve que sostenerme de la silla. Miré hacia el Consejo Real, ahora casi vacío. Solo quedaba el consejero Valdis, ordenando unos pergaminos con movimientos lentos y deliberados. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se encontraron, y sonrió, esa misma sonrisa pequeña, calculadora, que había mostrado cuando el rey rechazó a su hijo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Guardé la mano manchada en el bolsillo de mi delantal y salí del gran salón caminando despacio, como si nada hubiera pasado, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. En algún lugar del ala norte, un cachorro rechazado comenzaba su exilio, y yo acababa de ver la primera señal de que alguien quería asegurarse de que nunca saliera de allí con vida. La ceniza no habla, la ceniza no cuestiona, pero la ceniza, a veces, arde, y yo acababa de decidir convertirme en fuego. Pasaron 3 días antes de que me asignaran al ala norte. 3 días en los que limpié la mancha negra del cojín con agua hirviendo y sal, observando cómo el líquido se resistía a desaparecer, como si tuviera voluntad propia. 3 días guardando ese trapo manchado en el fondo de mi baúl, sin saber exactamente por qué, solo sabiendo que era evidencia de algo terrible. 3 días preguntándome si un cachorro de 4 años podía sobrevivir solo en el olvido. La jefa de sirvientas, una beta severa llamada Marta, que olía permanentemente a jabón de ceniza, me entregó las nuevas órdenes sin mirarme a los ojos. El ala norte necesita limpieza profunda. Nadie ha ido en semanas. Su voz era plana, burocrática. Hay un residente nuevo, un cachorro. Asegúrate de que no le falte agua ni comida básica. Nada más, nada más. Como si el hijo del rey fuera solo otra tarea en la lista. Tomé las sábanas limpias,
la escoba, el cubo. Marta agregó algo al final, casi como si le doliera. No te encariñes, niña. Los que van al ala norte rara vez salen. Caminé por los pasillos olvidados del palacio con el corazón latiéndome en la garganta. El ala norte estaba separada del resto por un largo corredor sin ventanas, donde las antorchas ardían con luz tenue y las piedras sudaban humedad. El aire aquí era diferente, pesado, enfermo, como si el propio edificio estuviera muriendo lentamente. La habitación del cachorro estaba al final del pasillo, una puerta de madera sin adornos, sin el escudo del clan, sin nada que indicara que allí vivía alguien de sangre real. Toqué suavemente antes de entrar. Silencio. Abrí la puerta con cuidado. La habitación era pequeña, apenas iluminada por una ventana estrecha que daba al patio trasero de los establos. Una cama individual con mantas delgadas, una mesa rota, un baúl vacío, y en el rincón más alejado, hecho un ovillo entre las sombras, el cachorro. No se movió cuando entré. Sus ojos dorados me observaron con esa mezcla de miedo y desconfianza que rompe corazones. «Hola», dije bajito, dejando el cubo en el suelo. «Vengo a limpiar. Y traje pan fresco de las cocinas». Mentira. Había robado el pan, pero él no necesitaba saber eso. El cachorro no respondió. Solo me miraba, evaluándome, decidiendo si era otra amenaza o simplemente otra persona que vendría a ignorarlo. Me arrodillé lentamente, manteniéndome a distancia. Las omegas entendemos el lenguaje del miedo mejor que nadie. Sabemos cuándo acercarse y cuándo esperar. «Mi nombre es Sera», dije, aunque nadie me había preguntado mi nombre en años. Las omegas sirvientas no los necesitamos. Somos intercambiables. «¿Cómo te llamas tú?» Silencio todavía, pero algo cambió en su postura. Una ligera inclinación de la cabeza. «Kael», murmuró finalmente. Su voz era ronca, como si hubiera llorado durante días. «Me llamo Kael». Kael, un nombre de guerrero, de protector, irónico para un niño que su propio padre consideraba débil. «Es un buen nombre», dije sinceramente. «Fuerte». «No soy fuerte». Las palabras salieron como cristales rotos. «Por eso estoy aquí». Algo en mi pecho se comprimió dolorosamente. Quise decirle que su padre estaba equivocado, que la fuerza no se medía solo en transformaciones y músculos. Pero, ¿qué sabía yo? Era solo una omega, sin pack, sin familia, sin voz. En lugar de hablar, comencé a limpiar. Barrí el polvo acumulado, cambié las sábanas, abrí la ventana para que entrara aire fresco. Kael me observaba desde su rincón, curioso ahora, menos asustado. «¿Por qué haces eso?», preguntó de repente. «¿Limpiar? Es mi trabajo». «No, hablarme. Los otros sirvientes solo dejan comida y se van. Ni siquiera me miran». Me detuve con la escoba en la mano. Era una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarme a crear un vínculo con alguien destinado a ser olvidado? Porque había visto esa mancha negra. Porque sabía que algo terrible estaba pasando. Porque nadie más parecía importarle. Porque todos merecen ser vistos, dije finalmente. Incluso aquí, especialmente aquí. Kael salió lentamente de su rincón. Se acercó a la ventana, sus pasos pequeños y cautelosos. La luz del atardecer iluminó su rostro, y fue entonces cuando lo vi claramente por primera vez. En su cuello, justo debajo de la oreja izquierda, había una marca, pequeña, oscura, con forma de espiral irregular, como una quemadura antigua o un tatuaje mal hecho. Pero reconocí ese patrón. Lo había visto antes, en algún lugar de mi memoria, en alguna parte de mi pasado fragmentado. «¿Qué es eso?», pregunté antes de poder detenerme, señalando su cuello. Kael se tocó la marca instintivamente, cubriéndola con la mano. «No sé. Apareció hace unas semanas. A veces duele, a veces arde. Unas semanas, justo antes de que su transformación comenzara a fallar, justo antes de que el rey decidiera que era demasiado débil. Mi mente corrió. Esa mancha negra en el cojín, este símbolo en su piel, el olor dulce y amargo a muerte contenida. No era coincidencia». «¿Le has dicho a alguien?», susurré. Kael negó con la cabeza. «Le dije a mi padre». Dijo que eran excusas, que los alfas verdaderos no se quejan de dolores pequeños. Dolores pequeños. Un padre que no veía a su hijo muriendo frente a él. «Kael», dije, arrodillándome para quedar a su altura, «necesito que confíes en mí. ¿Puedo ver esa marca más de cerca?». Dudó. Tenía todo el derecho a dudar, pero finalmente asintió apartando la mano. Me acerqué con cuidado, estudiando el símbolo. Desde cerca, podía ver pequeñas ramificaciones que se extendían bajo la piel, como raíces negras creciendo hacia su corazón, y el olor, ese mismo olor de la mancha, veneno,
Maldición. Magia oscura olvidada. ¿Me voy a morir?, preguntó Kael con una calma devastadora, como si ya hubiera aceptado esa posibilidad. No, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. No mientras yo pueda evitarlo. Era una promesa estúpida, una promesa imposible, una omega sirvienta contra lo que fuera que estaba matando al hijo del rey. Pero las promesas estúpidas a veces son las únicas que valen la pena hacer. Esa noche, después de terminar mis tareas, no volví a mi habitación compartida en el ala de sirvientes. En lugar de eso, me escabullí hacia la biblioteca del palacio, un lugar donde las omegas no tenían permitido entrar, un lugar donde los secretos dormían entre páginas amarillentas y polvo centenario. Si iba a salvar a Kael, necesitaba respuestas. Y las respuestas, como siempre, estaban escritas en algún lugar. Solo tenía que encontrarlas antes de que fuera demasiado tarde, antes de que las raíces negras llegaran a su corazón, antes de que un cachorro de 4 años llamado Kael se convirtiera en otra víctima olvidada del ala norte. La ceniza había decidido arder. Ahora necesitaba aprender a controlar el fuego. Shaneo Bostan. La biblioteca del palacio era un laberinto de conocimiento prohibido. Entré pasada la medianoche, cuando los guardias cambiaban turnos, y había exactamente 7 minutos de descuido en la vigilancia. Lo sabía, porque había pasado 2 semanas observando, memorizando patrones, convirtiéndome en sombra otra vez, pero esta vez, la invisibilidad era mi arma, no mi prisión. Los estantes se alzaban hasta el techo abovedado, llenos de pergaminos y libros encuadernados en cuero agrietado. Olía a papel viejo, tinta seca y secretos guardados durante siglos. Las omegas no sabíamos leer en mi clan original. ¿Para qué necesitaría leer una sirvienta? Pero yo había aprendido sola, robando momentos, descifrando símbolos en las cocinas cuando nadie miraba. Ahora, esa rebeldía silenciosa podía salvar una vida. Busqué en la sección de historia antigua, donde los textos sobre maldiciones y magia de sangre estaban archivados. Mis dedos recorrieron lomos polvorientos hasta que encontré lo que buscaba. Marcas del enemigo antiguo, símbolos de poder y destrucción. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban ilustradas con dibujos detallados de marcas similares a la de Kael, espirales, runas, símbolos que alguna vez habían sido usados en guerras olvidadas entre clans. Pero había uno en particular que hizo que mi corazón se detuviera. La marca de sangre rota, un símbolo de maldición ancestral. Leía el texto en un idioma antiguo que apenas comprendía, usado para envenenar líneas de sangre desde dentro. Se coloca en el heredero más joven, debilitándolo lentamente hasta que la transformación se vuelve imposible. La muerte llega en luna llena, cuando el cuerpo ya no puede sostener su esencia dual. La próxima luna llena era en 10 días. Seguí leyendo, desesperada. Tenía que haber una cura, tenía que haber algo. Solo puede romperse mediante el ritual de sangre compartida bajo la luna roja, con la voluntad de un vínculo puro. La omega que comparta su esencia con el maldito debe estar dispuesta a sacrificar su propia vida, pues el veneno buscará un nuevo hogar. Omega, sangre compartida, sacrificio. Un ruido en el pasillo me hizo cerrar el libro de golpe. Escondí el volumen bajo mi delantal y me deslicé entre las estanterías, justo cuando voces masculinas entraban a la biblioteca. No podemos esperar más. El clan de las Montañas Negras exige tributos que no tenemos. Era la voz del consejero Valdis, suave como seda envenenada. Entonces les daremos excusas. La segunda voz me heló la sangre. El rey. No me arrodillaré ante Darión solo porque tiene más soldados. Me pegué contra la pared, controlando mi respiración. Estaban en la sección principal, a solo unos metros de donde yo me escondía. ¿Mi rey?, continuó Valdis con tono cuidadoso. Darión no aceptará excusas. Ya ha enviado emisarios 3 veces. Si no respondemos pronto, considerará esto una declaración de guerra. Y francamente, no estamos preparados para una guerra. Siempre estamos preparados para la guerra. No sin un heredero fuerte que inspire lealtad. Pausa. Vuestra decisión con el cachorro. Algunos en el consejo la cuestionan. El silencio que siguió fue peligroso. Podía sentir la furia del rey incluso desde mi escondite. ¿Cuestionan? Su voz era hielo. ¿Quién se atreve? Nadie abiertamente, por supuesto. Pero hay murmullos. Dicen que un rey que abandona a su propia sangre puede abandonar a su pueblo. Darión lo sabe. Por eso presiona ahora. Sabe que estamos vulnerables. Escuché el sonido de pasos pesados. El rey caminaba, inquieto, furioso. El cachorro es débil. No lo abandoné. Lo ubiqué donde corresponde. ¿Y si muriera?
La voz de Valdis era apenas un susurro ahora, pero llegó clara a mis oídos. ¿Qué dirían entonces? Un heredero muerto, un rey sin descendencia, el clan perfecto para absorber o destruir. Kael no va a morir. Está empeorando cada día. Los sanadores no encuentran nada. Es como si algo lo consumiera desde dentro. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me escucharan. Valdis sabía lo de la marca, y por la forma en que hablaba, él era quien la había puesto allí. «Entonces trae mejores sanadores», gruñó el rey. «Ya lo he intentado. Ninguno puede explicar su condición». Valdis hizo una pausa calculada. «Pero hay rumores sobre una omega en el ala norte, una que pasa demasiado tiempo con el cachorro, más tiempo del necesario para una simple sirvienta». Me quedé completamente inmóvil. Y la voz del rey sonaba desinteresada, pero había un filo en ella. «Solo digo que las omegas a veces desarrollan apegos, especialmente con cachorros abandonados. Sería lamentable que alguien llenara la cabeza del niño con esperanzas falsas, o peor, que interfiriera con el orden natural de las cosas. Orden natural, como si dejar morir a un niño fuera natural. Encárgate de ello», dijo el rey finalmente. «No quiero complicaciones. Y organiza una reunión con los emisarios de Darión. Les daremos algo. No tributos, pero algo que los mantenga callados». «Por supuesto, mi rey. Siempre es un placer servir». Los pasos se alejaron. Esperé 5 minutos completos antes de atreverme a moverme. Mis piernas temblaban cuando finalmente salí de mi escondite. Valdis sabía de mí. Sabía que había creado un vínculo con Kael. Y peor aún, tenía permiso implícito del rey para encargarse de mí si me convertía en un problema. Tenía que actuar rápido. Regresé al ala norte con el libro escondido bajo mi ropa. Kael estaba dormido cuando entré, su respiración irregular, su piel pálida bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. La marca en su cuello parecía más oscura, más extendida. 10 días hasta la luna llena. 10 días para encontrar la manera de realizar un ritual que nadie había hecho en siglos. 10 días para decidir si estaba dispuesta a sacrificar mi vida por un cachorro que apenas conocía. Me senté junto a su cama, observando su rostro apacible en el sueño. Tan joven, tan inocente, tan completamente ajeno a que era pieza de un juego político que lo quería muerto. «Te lo prometí», susurré en la oscuridad. «Y las omegas no rompemos nuestras promesas. Aunque nos cueste todo, aunque tengamos que desafiar al rey, al consejo, a todo el maldito reino». Kael se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Su mano pequeña buscó instintivamente la mía, y cuando sus dedos se cerraron alrededor de los míos, sentí algo extraño en mi pecho. No era el vínculo de compañeros destinados, no todavía. Era algo más simple y más complejo a la vez. Era la decisión de proteger, de luchar, de arder completamente si era necesario. La sombra del consejo se cernía sobre nosotros, pero las sombras, al final, no pueden existir sin luz, y yo acababa de decidir convertirme en una hoguera. Pasaron 3 días antes de que reuniera el coraje suficiente. 3 días observando cómo la marca en el cuello de Kael se extendía como una telaraña oscura bajo su piel. 3 días en los que su fiebre aumentaba cada noche y sus transformaciones fallidas lo dejaban temblando y agotado. 3 días en los que Valdis pasaba por el ala norte con demasiada frecuencia, sus ojos evaluándome, midiendo cuánto sabía, cuánto tiempo me quedaba. Quedaban 7 días para la luna llena, y yo sabía que nadie me creería. Una omega sirvienta acusando al consejero más influyente del rey de asesinato lento. Sería mi palabra contra la suya, mi inexistencia contra su poder. Pero tenía evidencia. El trapo con la mancha negra, el libro de la biblioteca que describía exactamente la marca que Kael llevaba. Y tenía la verdad en mis ojos, esa verdad que las omegas aprenden a reconocer, porque nuestra supervivencia depende de leer las mentiras de otros. Necesitaba hablar con el rey. Lo encontré en el salón de entrenamiento, solo, después de que sus guardias se retiraran. Era temprano en la mañana, cuando la niebla todavía cubría los jardines y el palacio dormía en ese silencio previo al amanecer. Estaba practicando con la espada, sus movimientos fluidos y letales, cada golpe contra el muñeco de entrenamiento preciso como una sentencia de muerte. El sudor brillaba en su piel, y su aroma, pino oscuro, tierra mojada, poder puro, llenaba el aire de una forma que hacía difícil respirar. Me quedé en el umbral, esperando. Las omegas no interrumpíamos a los alfas. Las omegas esperábamos permiso.
pero ya no tenía tiempo para reglas. «Mi rey», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Se detuvo en medio de un movimiento, la espada suspendida en el aire. Lentamente, giró hacia mí. Sus ojos, del mismo dorado intenso que los de Kael, me evaluaron con una mezcla de sorpresa e irritación. «Las sirvientas no entran aquí sin ser llamadas». «Lo sé, pero necesito hablar con usted sobre su hijo». Algo peligroso cruzó su rostro. «No tengo nada que hablar sobre ese tema. Retírate. Está muriendo». Las palabras salieron en un torrente que no pude contener. «Kael está muriendo y no es por debilidad. Es por esto». Saqué el trapo manchado y el libro de mi delantal, avanzando hacia él con las manos extendidas. El rey no se movió, pero su mandíbula se tensó. Alguien lo está envenenando. Alguien le puso una marca de sangre rota. Es magia antigua, diseñada para matar herederos desde dentro. Y si no hacemos algo en 7 días, cuando llegue la luna llena, su corazón dejará de latir. El silencio que siguió fue absoluto. El rey me miraba como si hubiera hablado en un idioma desconocido. Luego, su expresión cambió. No a preocupación, no a horror, a furia pura. «¿Cómo te atreves?» Su voz era un rugido contenido que hizo temblar las paredes. «¿Cómo te atreves a venir aquí con cuentos de magia oscura y acusaciones sin fundamento? No son cuentos. Mire la evidencia. La mancha del gran salón, el día que lo rechazó. La marca en su cuello. Este libro describe exactamente. Suficiente». El grito me hizo retroceder. El rey cerró la distancia entre nosotros en 2 zancadas, arrebatándome el libro de las manos. Lo hojeó con movimientos bruscos, sus ojos escaneando las páginas que yo había marcado. «Esto es superstición», escupió, arrojando el libro al suelo. «Cuentos viejos para asustar cachorros. Mi hijo es débil porque nació débil. No hay veneno. No hay maldición. Solo hay un cachorro que no puede sostener su forma lobo y una sirvienta que está sobrepasando todos sus límites». «Entonces explique la marca», insistí, aunque cada instinto me gritaba que me callara. «Explique por qué apareció justo antes de que sus transformaciones empezaran a fallar. Explique el olor a muerte que desprende. Los sanadores no encuentran nada porque no están buscando magia, están buscando enfermedad. Las omegas no cuestionan a su rey». Se inclinó hacia mí, su presencia abrumadora, su aroma intensificándose hasta que fue casi doloroso. «No sé qué juego estás jugando, ni qué esperas ganar con esto, pero termina ahora. No juego nada, solo intento salvar a su hijo. Mi hijo no necesita ser salvado por una omega sin nombre que probablemente no sabe ni leer correctamente». Sus palabras eran cuchillos. «¿Qué eres tú para hablarme de evidencia? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué conocimiento?» «El conocimiento de alguien que lo ve morir cada noche mientras usted lo ignora». El golpe nunca llegó, pero su mano se alzó tan rápido que cerré los ojos instintivamente. Cuando los abrí, el rey tenía el puño cerrado en el aire, temblando, su respiración agitada. «Sal de mi vista», siseó, «y no vuelvas a mencionar esto a nadie, o te aseguraré de que tu destino sea peor que el destino que describes para mi hijo». Me aparté lentamente, recogiendo el libro del suelo con manos temblorosas. El trapo manchado quedó olvidado a sus pies. 7 días, dije en voz baja. En 7 días sabrá que tenía razón, pero para entonces será demasiado tarde. Salí del salón de entrenamiento sin esperar respuesta. Mis piernas apenas me sostenían. Había fracasado. Había arriesgado todo y había fracasado. El rey no me creía. Peor aún, me había amenazado. Caminé por los pasillos vacíos mientras el sol comenzaba a salir, tiñendo todo de naranja y oro, hermoso, cruel, indiferente. Cuando llegué al ala norte, encontré la puerta de la habitación de Kael entreabierta. Entré con el corazón acelerado, temiendo lo peor. Kael estaba despierto, sentado en la cama, abrazando sus rodillas. Pero algo era diferente. Su respiración era más laboriosa. Su piel tenía un tono grisáceo. «Será», murmuró cuando me vio. «Tuve una pesadilla. Soñé que me hundía en agua negra y nadie venía a buscarme». Me arrodillé junto a él, tocando su frente. Ardía en fiebre. «Estoy aquí», susurré. «Siempre voy a venir a buscarte». Aunque mi padre no quiera, la pregunta me partió en 2. Este niño sabía que su padre lo había abandonado, sabía que estaba muriendo, y aún así, seguía esperando que alguien lo quisiera lo suficiente para quedarse. «Especialmente porque tu padre no quiere», dije, y fue la promesa más seria que había hecho en mi vida. Kael se apoyó contra mí, su cuerpo pequeño temblando. Pasé mis dedos por su cabello rojizo.
sintiendo cómo la fiebre consumía sus fuerzas. 7 días. El rey me había rechazado. Valdis me vigilaba. El palacio entero conspiraba en su ignorancia. Pero yo tenía el libro, tenía el conocimiento del ritual, y tenía algo más poderoso que cualquier evidencia o autoridad. Tenía la voluntad de una Omega que había decidido que este cachorro viviría, aunque tuviera que desafiar al rey, aunque tuviera que enfrentar a Valdis sola, aunque tuviera que dar mi propia vida en el proceso. La confesión había sido rota por la incredulidad, pero las promesas hechas en silencio, esas que hacemos con el corazón y no con palabras, esas no pueden romperse tan fácilmente, y yo acababa de hacer la más inquebrantable de todas. El error fue volver a la biblioteca. Necesitaba más información sobre el ritual. El libro mencionaba sangre compartida y luna roja, pero no especificaba exactamente cómo debía realizarse. ¿Había palabras? ¿Símbolos? ¿Un lugar específico? 5 días para la luna llena. 5 días para descifrar un ritual que nadie había realizado en siglos. Entré a medianoche otra vez, usando la misma ruta, los mismos 7 minutos de descuido. Pero esta vez, algo era diferente. El aire olía distinto, más pesado, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Ignoré la sensación de advertencia en mi nuca. No tenía tiempo para el miedo. Encontré más textos en la sección restringida, donde los libros estaban encadenados a los estantes. Trabajé con dedos rápidos, copiando símbolos en pedazos de pergamino que robé de un escritorio cercano. La luna roja era el componente clave. Solo ocurría una vez cada década, y por pura coincidencia, o destino cruel, ocurriría exactamente en 5 días. Fascinante lectura para una sirvienta. Me congelé. La voz venía de las sombras detrás de mí. Consejero Valdis. Emergió de entre las estanterías con movimientos lentos y deliberados, como un depredador que ya ha acorralado a su presa. Su rostro era amable, casi paternal, pero sus ojos eran oscuridad pura. Mi señor, dije, bajando la cabeza en sumisión automática. Mi mente corría, buscando excusas, escapes. Yo solo... Shh. Levantó una mano. No insultes mi inteligencia con mentiras, pequeña Omega. Sé exactamente lo que estás haciendo. Y debo admitir que estoy... impresionado. No muchos pueden leer estos textos antiguos. ¿Dónde aprendiste? No respondí. Cada instinto me gritaba que corriera, pero él estaba bloqueando la única salida. No importa, continuó, acercándose. Lo que importa es que has descubierto algo que debería haberse mantenido oculto. La marca de sangre rota. Un nombre tan dramático, ¿verdad? Pero efectivo, tan efectivo. Mi sangre se heló. Fuiste tú. Por supuesto que fui yo. Su sonrisa se amplió. ¿Quién más tendría acceso al cachorro? ¿Quién más conocería las artes antiguas? Fue sorprendentemente fácil. Un toque durante un examen de salud rutinario. El niño ni siquiera lloró. ¿Por qué? La palabra salió como un gruñido. Es solo un niño. Es el hijo de tu rey. Precisamente por eso. Valdis se apoyó contra una estantería, completamente relajado. El rey Daemon es poderoso, pero imprudente. Rechaza alianzas importantes. Ignora las realidades políticas. El clan de las Montañas Negras podría aplastarnos en semanas si quisieran. Pero Darion es razonable. Quiere una fusión, no una guerra. Quiere que nuestros territorios se unan bajo su liderazgo. Y Kael es un obstáculo para eso. Un heredero débil es mejor que ningún heredero en absoluto. Daemon nunca aceptaría la propuesta de Darion mientras tenga descendencia propia. Pero si el cachorro muere, bueno, un rey sin heredero es un rey vulnerable. Un rey que puede ser persuadido. Quise lanzarme sobre él. Quise arañar esa sonrisa de su rostro. Pero era una Omega contra un alfa consejero. No tenía oportunidad física. No dejaré que eso pase, dije, aunque mi voz temblaba. Oh, querida. Valdis suspiró como si estuviera hablando con un niño tonto. Ya pasó. El veneno está en su sangre. La marca ha echado raíces. En 5 días, durante la luna llena, su corazón simplemente se detendrá. Los sanadores dirán que fue una falla congénita, una debilidad de nacimiento, y nadie cuestionará nada porque todos ya creen que el cachorro era débil. Hay una forma de detenerlo. El ritual de sangre compartida, se rió. Sí, leí sobre eso también. Muy romántico, muy heroico, también completamente imposible. ¿Sabes por qué nadie lo ha realizado en siglos? Porque la Omega que lo intenta muere, siempre. El veneno simplemente cambia de huésped. Y considerando que eres la única persona en este palacio que parece importarle el cachorro, supongo que serías la candidata.
Se acercó más. Podía oler su esencia ahora, metálica, calculadora, envenenada. Así que aquí está tu elección, pequeña Sera. Sí, sé tu nombre, sé todo sobre ti. Puedes intentar el ritual y morir, o puedes olvidar todo esto, volver a tus tareas y vivir una vida larga y anónima como sirvienta. El cachorro morirá de todas formas. Al menos tú podrías sobrevivir. No es una elección. No, supongo que no lo es. No para alguien como tú. Inclinó la cabeza, estudiándome. Tienes ese brillo absurdo en los ojos, ese brillo de mártir. ¡Qué desperdicio! Dio un paso más. Su mano se alzó, y vi el brillo de algo metálico en sus dedos. Una daga pequeña. Pero no puedo arriesgarme a que hables con alguien más. El rey ya te rechazó, pero otros podrían escuchar, otros podrían investigar, y yo he trabajado demasiado para que una omega sentimental arruine años de planificación. El terror me inmovilizó. Esto era real. Esto estaba pasando. Iba a morir aquí, en esta biblioteca, y nadie sabría por qué. La daga descendió. Un rugido sacudió las paredes. Valdis voló hacia atrás, estrellándose contra una estantería. Libros cayeron como lluvia. Y entre él y yo, con ojos dorados brillando en la penumbra y poder puro emanando de cada poro, estaba el rey, en su forma alfa completa, letal, furioso, magnífico. «Aléjate de ella», gruñó, y su voz era más animal que humana. Valdis se levantó lentamente, limpiándose sangre del labio. Su expresión ya no era amable, era veneno puro. «Mi rey, qué sorpresa. ¿Acaso ha estado siguiendo a su sirvienta? He estado siguiéndote a ti». Demon avanzó, colocándose completamente entre Valdis y yo. Después de que ella me habló, comencé a observar, a escuchar. Y qué interesante lo que uno descubre cuando finalmente presta atención. ¿Cuánto escuchaste? Valdis había perdido su máscara completamente ahora. Suficiente. El rey sacó su propia espada, el metal cantando en la noche. Suficiente para saber que has traicionado a tu rey, a tu clan y a un niño inocente. Suficiente para ejecutarte aquí mismo. Valdis no retrocedió. En cambio, sonrió. Una sonrisa terrible. Si me matas, Darion lo tomará como una declaración de guerra. Y sin un heredero, sin preparación, tu clan caerá en semanas. ¿Estás dispuesto a sacrificar a tu pueblo entero por orgullo? No es orgullo. La voz de Demon temblaba de furia contenida. Es justicia. La justicia no alimenta a tu gente. La justicia no detiene ejércitos. El silencio se extendió, cargado de violencia contenida. Entonces el rey habló, y sus palabras eran sentencia de muerte. Guardias. Aparecieron de las sombras, 6 de ellos claramente esperando. Esto había sido una trampa para Valdis. Encadénenlo. Será juzgado al amanecer. Valdis luchó, pero era inútil contra 6 alfas de la Guardia Real. Mientras lo arrastraban, sus ojos encontraron los míos. El veneno sigue allí, Omega. Salvaste su vida esta noche, pero no salvaste al cachorro. En 5 días morirá de todas formas. Y tú morirás con él si eres lo suficientemente tonta para intentar ese ritual. Sus palabras resonaron en la biblioteca vacía mientras desaparecía. El rey se giró hacia mí, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo en sus ojos que no era furia o indiferencia, era miedo. «Dijiste 7 días», murmuró. «Ahora son 5. Sí, y el ritual requiere mi vida», terminé por él. «Lo sé». Nos miramos en el silencio de la biblioteca, rodeados de conocimiento antiguo y decisiones imposibles, y en ese momento, algo cambió entre nosotros. Algo que ni siquiera la marca del destino podía explicar completamente. El rey no me dejó sola después de eso. Me escoltó personalmente de regreso al ala norte, su presencia masiva caminando a mi lado en silencio. Los pasillos estaban vacíos a esa hora, pero podía sentir los ojos invisibles observándonos. Una omega y el rey, caminando juntos. Sería el chisme del palacio para el desayuno. Ya no me importaba. Cuando llegamos a la habitación de Kael, el rey se detuvo en el umbral. Como si cruzar esa puerta fuera a admitir algo que no estaba listo para enfrentar. «Entra», dije suavemente. «Necesitas verlo». Dudó. Este hombre que había enfrentado guerras, que gobernaba con puño de hierro, que acababa de desarmar una conspiración, dudó ante la puerta de su propio hijo. Finalmente, entró. Kael dormía inquieto, su cuerpo pequeño retorciéndose bajo las mantas. La fiebre había empeorado. Su piel brillaba con sudor, y la marca en su cuello palpitaba con luz oscura, visible incluso en la penumbra.
El rey se quedó inmóvil, mirando, y vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. «Dioses», susurró, «¿cuánto tiempo ha estado así? Empeora cada día, cada noche». Me arrodillé junto a la cama, tocando la frente ardiente de Kyle. Al principio eran solo las transformaciones fallidas. Luego vinieron las fiebres. Ahora apenas puede mantenerse despierto más de unas horas. Damon se acercó lentamente, como si temiera que moverse demasiado rápido pudiera romper algo. Se arrodilló al otro lado de la cama, y por primera vez, padre e hijo estaban al mismo nivel. Yo no sabía. Su voz era áspera, rota. Pensé que era debilidad. Pensé que si lo endurecía, si lo empujaba, pensaste que se convertiría en ti. Terminé. Pero él ya es fuerte, solo que de una manera diferente. El rey extendió la mano, dudando, antes de finalmente tocar el rostro de su hijo. Kyle se movió hacia el toque instintivamente, incluso dormido, buscando el consuelo que le habían negado durante meses. «¿Qué debo hacer?», preguntó Damon, y había algo devastador en escuchar esas palabras salir de un rey. «Dime cómo salvarlo». «El ritual de sangre compartida, bajo la luna roja, el que requiere tu vida. Sí». Se giró hacia mí entonces, y en sus ojos vi una tormenta de emociones. Culpa, miedo, algo más que no podía nombrar. «No puedo pedirte eso. No lo estás pidiendo. Yo lo elijo». «¿Por qué?». Su voz se elevó ligeramente. «¿Por qué una omega sin manada, sin conexión con esta familia, elegiría morir por un cachorro que apenas conoce?» Me tomó un momento responder, porque la verdad era complicada. Era sobre Kyle. Sí, sobre este niño que merecía vivir, que merecía ser visto. Pero también era sobre algo más profundo, porque alguien tiene que elegir hacer lo correcto, dije finalmente, porque he pasado toda mi vida siendo invisible, siendo nada. Y si voy a morir de todas formas, eventualmente, al menos puedo hacerlo sabiendo que importé, que salvé una vida que valía la pena salvar. Tu vida también vale la pena salvar. Las palabras me golpearon como un trueno. Nadie me había dicho eso jamás. «No para el mundo», susurré. «Soy solo una omega sirvienta, reemplazable, no para mí». Se inclinó hacia adelante, y su aroma me envolvió completamente. «No ahora, no después de lo que has hecho. Arriesgaste todo para decirme la verdad. Desafiaste mi furia, investigaste cuando nadie más lo haría. Eres más valiente que la mitad de mis guerreros». Algo en mi pecho se apretó dolorosamente. «Entonces encuentra otra forma», continué, «porque si existe una manera de salvar a Kyle sin que yo muera, la tomaré. Pero si no existe, entonces esto es lo que elegimos». Nos miramos sobre el cuerpo dormido del niño, y sentí esa conexión otra vez. No era el vínculo de compañeros destinados, no exactamente. Era algo que se estaba forjando entre nosotros, construido sobre verdad y dolor compartido. «Los siguientes 4 días», dijo Damon finalmente, «los pasaré buscando alternativas. Traeré cada sanador, cada curandero, cada persona con conocimiento de magia antigua. Y si no encuentro nada, entonces haremos el ritual». Asintió, una aceptación pesada como piedra. Kyle se movió entre nosotros, sus ojos abriéndose lentamente, confundidos, febriles, hasta que enfocaron en su padre. «¿Padre?». Su voz era tan pequeña, tan incierta. El rey, Damon, pareció romperse y recomponerse en ese instante. «Estoy aquí, hijo». Tomó la mano pequeña de Kyle entre las suyas enormes. «Y lo siento. Siento muchísimo no haber estado antes». Lágrimas brotaron de los ojos de Kyle. «¿Ya no piensas que soy débil?». «Nunca fuiste débil. Fui yo quien fue ciego». Kyle se lanzó hacia adelante, abrazando a su padre con toda la fuerza que su cuerpo enfermo podía reunir. Y Damon lo sostuvo, finalmente, como debió haberlo sostenido desde el principio. Yo me aparté discretamente, dándoles espacio, pero la mano de Damon me detuvo, alcanzándome sin soltar a su hijo. «Quédate», dijo. «Eres parte de esto ahora». Así que me quedé, los 3 juntos en esa habitación fría del ala norte, mientras la noche se extendía y la luna llena se acercaba inexorablemente. Los siguientes días fueron un torbellino. Damon cumplió su palabra. Sanadores llegaron de todos los territorios, curanderos ancianos que olían a hierbas y tierra, incluso una bruja del bosque exterior, con ojos blancos y manos que brillaban con poder sutil. Todos dijeron lo mismo. La marca de sangre rota era antigua, poderosa, y solo había una forma conocida de romperla: el ritual, la luna roja, el sacrificio. Valdis fue ejecutado al 3er día.
Daemon lo hizo públicamente, en el gran salón, declarando su traición ante todos. No mencionó a Darion o la conspiración mayor. Eso vendría después, con más preparación. Yo estuve presente, en las sombras como siempre, y cuando Valdis cayó, sus ojos me encontraron una última vez. No hubo satisfacción en su muerte, solo la confirmación de que esto era real, que la cuenta regresiva continuaba. La noche antes de la luna roja, Daemon vino a mi habitación. Era impropio, escandaloso, un rey en el ala de sirvientas. No me importó. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo, parado en mi puerta. «No puedo, y tú lo sabes». Entró, cerrando la puerta detrás de él. El espacio pequeño se llenó inmediatamente con su presencia. He buscado todas las alternativas. He consultado cada texto. He ofrecido mi propia vida en lugar de la tuya. Su voz se quebró. Los dioses no responden. El destino no negocia. Lo sé. Entonces déjame darte esto. Se acercó, y por primera vez, tocó mi rostro con una ternura que no sabía que era capaz de mostrar. Déjame agradecerte. Déjame conocerte, antes de que sea demasiado tarde. Y en esa habitación pequeña, en las horas antes del amanecer, el rey y la Omega compartieron más que palabras. Compartimos historias, miedos, risas rotas. Compartimos la verdad de quiénes éramos debajo de las coronas y las cadenas. Y cuando el sol comenzó a salir, anunciando el día de la luna roja, algo entre nosotros había cambiado irrevocablemente. El vínculo de destino que yo había sentido desde el principio, ese hilo invisible, finalmente comenzó a brillar. La luna roja apareció como una herida en el cielo. El lugar elegido fue el círculo ancestral, un claro en el bosque sagrado donde los alfas antiguos hacían sus rituales de apareamiento y poder. Nadie lo había usado en décadas. El pasto crecía salvaje entre las piedras grabadas con runas que yo apenas podía leer. Daemon llevó a Kael en brazos. El cachorro estaba apenas consciente, su respiración superficial, su piel tan pálida que parecía translúcida. La marca en su cuello había crecido hasta cubrir la mitad de su pecho, las venas negras extendiéndose como grietas en porcelana. No quedaba tiempo. La bruja del bosque nos esperaba en el centro del círculo. Su nombre era Morrigan, y sus ojos blancos veían cosas que los demás no podíamos. Había accedido a guiar el ritual, aunque me advirtió que nunca había presenciado uno exitoso. «La luna está en posición», anunció, su voz cascada pero firme. «Debemos comenzar antes de que alcance su punto más alto». Daemon colocó a Kael en el altar de piedra con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su tamaño. El niño murmuró algo ininteligible, buscando con manos débiles. «Estoy aquí, pequeño lobo», susurré, tomando su mano. «Todo estará bien». Era una mentira piadosa, pero los niños merecen mentiras que los consuelen. Morrigan comenzó a dibujar símbolos alrededor del altar con polvo que brillaba rojo bajo la luz lunar. Cada símbolo pulsaba con poder antiguo, haciendo vibrar el aire mismo. «Omega», me llamó, «debes arrodillarte al lado opuesto. Y tú, Alfa Rey, debes cerrar el círculo». Obedecimos. Daemon se colocó detrás de mí, su presencia enorme y protectora. Podía sentir su conflicto interno, su deseo desesperado de detener esto. «El ritual requiere 3 cosas», explicó Morrigan mientras trabajaba. «Sangre de la maldita, sangre de la Omega dispuesta, y el vínculo que los une a ambos». Me miró directamente entonces. «¿Entiendes lo que significa? El veneno buscará transferirse a ti. Sentirás cada segundo de dolor que el cachorro ha sentido, y cuando el veneno encuentre tu corazón, deberás elegir, dejarlo consumirte o empujarlo de regreso». «¿Empujarlo de regreso?». Daemon habló por primera vez. ¿Eso significa que hay una forma de que ella sobreviva? Quizás, si el vínculo es lo suficientemente fuerte, si hay algo en ella más poderoso que el veneno. Los ojos ciegos de Morrigan me escanearon. Algo por lo que valga la pena vivir. Miré a Kael, luego a Daemon. 2 vidas que hacía meses no conocía y que ahora eran todo. «Estoy lista». Morrigan asintió y me entregó una daga ritual. El mango estaba grabado con el mismo símbolo que marcaba a Kael. Primero, la sangre del maldito. Con manos temblorosas, hice un corte pequeño en el brazo de Kael. Sangre negra brotó, espesa como alquitrán. La dejé gotear en el cáliz de piedra que Morrigan sostenía. «Ahora, tu sangre, la ofrenda voluntaria». Corté mi propia palma. Sangre roja, limpia, cayendo para mezclarse con la oscuridad. Donde se encontraron, comenzaron a brillar. Y finalmente, Morrigan tomó ambas manos, la mía sangrante y la de Kael, y las unió sobre el cáliz. El vínculo,
Lo sentí inmediatamente, como un gancho invisible hundiéndose en mi pecho, jalándome hacia Kyle. Nuestras sangres se fusionaron completamente en el cáliz, girando, y entonces Morrigan vertió el líquido sobre la marca en el cuello del cachorro. El grito de Kyle desgarró la noche, y entonces el dolor me golpeó. Era como si 1000 cuchillos atravesaran mi piel simultáneamente, como si mi sangre se convirtiera en ácido, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo desgarrada y reconstruida. Caí hacia adelante, apenas consciente de los brazos de Damon sosteniéndome. «Sera». Su voz sonaba lejana, distorsionada. «No, la toques», advirtió Morrigan. «El ritual debe completarse». Vi cosas entonces, recuerdos que no eran míos. Vi a Kyle recién nacido, perfecto y pequeño. Vi la decepción en los ojos de Damon cuando su primera transformación falló. Vi a Valdis acercándose en la oscuridad, tocando al niño con dedos que dejaban muerte. Vi cada momento de soledad, cada lágrima tragada, cada noche que Kyle se preguntó qué había hecho mal para que su padre lo odiara. Y el veneno cantaba. Susurraba promesas de descanso, de liberación. Sería tan fácil dejarse ir, tan fácil dejar que todo terminara. «Sera». La voz de Damon cortó a través de la niebla. «Mírame, quédate conmigo». Forcé mis ojos a abrirse. Él estaba arrodillado frente a mí, sosteniendo mi rostro entre sus manos, sus ojos dorados brillando con lágrimas no derramadas. «Tienes que luchar. Por él. Por mí. Por el futuro que podríamos tener». «¿Futuro?» Mi voz era un susurro roto. «Te reclamo», dijo, y las palabras tenían peso de ritual. «Aquí, bajo la luna roja, con los dioses antiguos como testigos. Te reclamo como mi compañera, mi luna, mi igual. Si eso significa algo, si el destino tiene alguna piedad, entonces lucha». El vínculo entre nosotros explotó en luz. No era solo reconocimiento ahora, era algo forjándose en tiempo real, algo que tomaba la muerte y la convertía en vida. Sentí su fuerza fluyendo hacia mí, su voluntad mezclándose con la mía, y por primera vez sentí que tenía algo por lo que valía la pena quedarse. El veneno rugió, resistiéndose. Quería consumirme, quería ganar, pero yo tenía algo más poderoso. Tenía amor, nuevo, frágil, pero real. Tenía propósito, un cachorro que necesitaba vivir. Tenía promesas, hechas en silencio pero inquebrantables. «¡Sal!», grité, y no reconocí mi propia voz. Sonaba como trueno, como poder antiguo. «Esta vida no es tuya. Ninguna de estas vidas es tuya». Empujé, con todo lo que era, todo lo que podría ser, empujé contra el veneno. Y sentí cuando comenzó a retroceder, lentamente, dolorosamente, pero retrocediendo. La marca en el cuello de Kyle comenzó a palidecer. Las venas negras se retiraban, centímetro a centímetro. El cachorro jadeaba, su cuerpo arqueándose, pero color regresaba a sus mejillas. El veneno buscó refugio. Me quemó desde dentro, buscando mi corazón. Casi lo alcanzó. Estuve tan cerca de rendirme, pero entonces Damon me sostuvo más fuerte. Y Kyle murmuró: «Sera, no te vayas». Y yo empujé una última vez. El veneno explotó, no en mí, no en Kyle. Simplemente se disolvió, expulsado por el poder combinado del ritual, del vínculo, del amor más terco que había existido. La luz roja de la luna se desvaneció a luz plateada normal. El círculo de símbolos dejó de brillar, y el silencio que siguió fue el silencio de la victoria. Caí en los brazos de Damon, exhausta pero viva, tan viva que cada respiración dolía gloriosamente. Kyle se sentó en el altar, confundido, tocando su cuello donde la marca había desaparecido completamente. Su piel era clara otra vez, sus ojos, brillantes. «¿Funcionó?», preguntó con voz ronca. «¿Estoy curado?» «Estás curado», confirmó Morrigan, y había algo como asombro en su voz. «Es la primera vez en 3 siglos que el ritual de sangre compartida tiene éxito». Damon me apretó contra su pecho, su rostro hundido en mi cabello. «Viviste», susurró, y su voz se quebraba. «Dioses, viviste». «Lo prometí», murmuré contra su pecho. «Dije que no los dejaría». Kyle se deslizó del altar y corrió hacia nosotros, lanzándose a un abrazo que nos incluía a ambos. Los 3 juntos, sostenidos bajo una luna que había presenciado un milagro. Una familia, forjada no en sangre o tradición, sino en sacrificio y elección. El ritual había terminado, pero la historia apenas comenzaba. El amanecer después del ritual nos encontró vulnerables.
Kael dormía profundamente por primera vez en semanas, su respiración tranquila y constante. Lo habíamos llevado de vuelta al palacio antes del alba, no al ala norte olvidada, sino a las habitaciones reales que le correspondían por nacimiento. Daimon lo colocó en la cama con una ternura que todavía parecía extraña en manos tan acostumbradas a la guerra. Yo me quedé junto a la ventana, observando cómo el sol teñía el horizonte de naranja y oro. Mi cuerpo todavía vibraba con la energía residual del ritual. Podía sentir el vínculo con Daimon como un hilo de luz constante en mi pecho, pulsando con cada latido de su corazón. Y con Kael había algo más. No era el vínculo de compañeros, pero era igualmente fuerte, maternal, protector, inquebrantable. Deberías descansar, dijo Daimon, apareciendo a mi lado. Su mano encontró la mía naturalmente, como si siempre hubieran estado destinadas a entrelazarse. No puedo. Algo se siente mal. No sabía cómo explicarlo. Una tensión en el aire, como la calma antes de la tormenta. Daimon frunció el ceño, sus instintos de alfa despertando ante mi inquietud. ¿Qué sientes? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Lady Cassia entró sin ceremonias, su rostro usualmente sereno marcado por urgencia. Mi rey, tenemos problemas. Los emisarios del clan de las Montañas Negras están en las puertas, con 500 guerreros. El silencio que siguió fue absoluto. ¿500? La voz de Daimon era peligrosamente calmada. No son emisarios. Es un ejército. Exigen audiencia inmediata. Dicen que la ejecución del consejero Valdis fue un acto de guerra contra su clan. Afirman que Valdis actuaba bajo órdenes directas de Lord Darion para negociar una alianza pacífica. Mentiras. Daimon soltó mi mano y caminó hacia la ventana, observando el horizonte. Valdis confesó. Actuaba por codicia propia, prometiendo a Darion acceso fácil a nuestro territorio. Lo sabemos nosotros, intervine suavemente. Pero Darion puede torcer la narrativa. Un consejero leal asesinado por un rey paranoico. Un clan debilitado por conflictos internos. Es la excusa perfecta para un ataque. Lady Cassia me miró sorprendida. Las Omegas no hablaban de estrategia militar, pero ya no era solo una Omega sirvienta, aunque nadie excepto Daimon y Morrigan lo supiera todavía. La Omega tiene razón, admitió Cassia después de un momento. Darion ha estado esperando una oportunidad. La ejecución de Valdis se la dimos en bandeja. Daimon se giró. Su expresión era la del rey guerrero que había conquistado territorios. ¿Cuántos soldados tenemos listos? 300 en el palacio. Otros 200 podrían llegar en 3 horas si enviamos mensajeros ahora. Hazlo. Y convoca al Consejo de Guerra. Mi rey. Cassia dudó, mirándome brevemente. Darion también envió un mensaje específico. Dice que está dispuesto a negociar, pero solo si usted se presenta personalmente en su campamento. Sin guardias. Solo usted. Es una trampa, dije inmediatamente. Por supuesto que es una trampa, gruñó Daimon. Pero si no voy, atacarán de inmediato. Si voy, al menos ganamos tiempo para que lleguen refuerzos. O te capturan y el clan queda sin líder. Mi voz temblaba. Acabábamos de encontrarnos. Acabábamos de forjar este vínculo imposible. La idea de perderlo ahora. Daimon se acercó, tomando mi rostro entre sus manos. No voy a morir en un campamento enemigo, pero tampoco voy a esconderme mientras mi pueblo está en peligro. Entonces yo voy contigo. Absolutamente no. El vínculo funciona en ambas direcciones, argumenté. Si algo te pasa, lo sabré. Puedo ser tus ojos donde tú no puedas ver. Y... dudé. Darion no esperará que traigas a una Omega. Podría darte ventaja, o podría ponerte en peligro. Ya elegí el peligro cuando decidí salvar a tu hijo. No voy a dejar de elegirlo ahora. Nos miramos fijamente, voluntades chocando. Finalmente, Daimon suspiró. Eres la Omega más terca que he conocido. Y tú eres el Alfa más imposible. Perfectamente emparejados. Un atisbo de sonrisa cruzó su rostro antes de volverse serio nuevamente. Se giró hacia Cassia. Prepara un escuadrón de respaldo. Que se mantengan a medio kilómetro de distancia. Si no regresamos en 1 hora, atacan con todo. ¿Y el cachorro?, preguntó Cassia. Miré hacia la cama donde Kael dormía, tan pacífico después de tanto sufrimiento. La idea de dejarlo me desgarraba, pero sabía que esto era necesario. Protéjanlo con sus vidas, ordenó Daimon. Si algo sale mal, si caemos, él es el futuro del clan. Lady Cassia, tú serás su regente hasta que tenga edad para gobernar. Cassia se arrodilló, golpeando su pecho en señal de juramento. Con mi vida, mi rey. 1 hora después, cabalgábamos hacia el campamento enemigo. El clan de las Montañas Negras
Había establecido su posición en el Valle Sur, lo suficientemente cerca para intimidar, pero lo suficientemente lejos para no ser un acto de guerra abierto todavía. Sus tiendas negras con el símbolo del lobo de montaña plateado ondeaban con el viento matutino. 500 guerreros, todos en formación, todos observándonos mientras nos acercábamos. Yo iba montada detrás de Daemon, mis brazos alrededor de su cintura. Podía sentir la tensión en sus músculos, la forma en que evaluaba cada posición, cada movimiento. El estratega bajo la piel del rey. Nos detuvimos frente a la tienda principal, donde un alfa masivo esperaba. Lord Darion, cabello negro como la noche, ojos grises como tormenta de invierno, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rey Daemon, su voz era profunda, resonante. Qué valiente de tu parte aceptar mi invitación. Y veo que trajiste compañía. Sus ojos se deslizaron sobre mí con desprecio calculado. Para él, yo era evidencia de debilidad, un rey que necesitaba esconderse detrás de una omega. Lord Darion. Daemon desmontó con movimientos fluidos, ayudándome a bajar con una consideración que hizo murmurar a los guerreros enemigos. Vienes con ejército a mis puertas. Esto no parece una negociación pacífica. ¿Pacífica? Ejecutaste a mi emisario, a un hombre que trabajaba para construir puentes entre nuestros clanes. Darion caminó en círculos alrededor de nosotros, predador, evaluando presa. Algunos dirían que eso es una declaración de guerra. Valdis era un traidor. Confesó intentar asesinar a mi heredero. ¿Tu heredero? Darion se rió. El cachorro débil que enviaste al ala norte para morir lentamente. Todos saben que lo abandonaste, Daemon. Un rey sin compasión por su propia sangre no merece lealtad. Sentí como Daemon se tensaba, listo para atacar. Toqué su brazo suavemente. Un recordatorio. No podíamos permitir que nos provocaran. El cachorro vive, dije claramente. Está curado, está fuerte, y cuando crezca, será un rey mejor que cualquiera de ustedes. El silencio que siguió fue peligroso. Los guerreros miraban a Darion, esperando su reacción a que una omega hubiera hablado. Darion me estudió con nueva atención. Interesante, una omega con voz. ¿Y tú eres? Mía, dijo Daemon con voz de trueno. Es mi compañera reclamada, la futura reina luna. Y si la tocas, si siquiera piensas en tocarla, convertiré tus montañas negras en cenizas. El vínculo entre nosotros brilló tan intensamente que algunos de los guerreros retrocedieron, sintiéndolo incluso sin verlo. El poder de un apareamiento verdadero era innegable. Darion evaluó la situación con ojos calculadores. Esto cambiaba las cosas. Un rey con compañera era más fuerte, más estable, más difícil de derrocar. Ya veo, dijo finalmente. Entonces quizás haya esperanza para ti después de todo, Daemon. Un heredero curado, una compañera reclamada. Casi parece que tu clan está resurgiendo. Porque lo está. Pero eso no cambia el hecho de que mataste a mi hombre. Tu hombre intentó matar al mío. Daemon dio un paso adelante. Aquí está mi oferta, Darion. Retira tu ejército. Reconoce que Valdis actuó por codicia propia, no bajo tus órdenes. Y en 6 meses, cuando mi clan esté consolidado, hablaremos de alianzas reales, no las construidas sobre traición, sino sobre respeto mutuo. Y si me niego, entonces pelearemos, y perderás más hombres de los que estás dispuesto a sacrificar por un pedazo de territorio que no necesitas. Darion rió, pero no había humor en el sonido. Eres arrogante, Daemon. Siempre lo has sido, pero... Miró a su alrededor, a sus propios guerreros. Tampoco soy tonto. Una guerra ahora costaría recursos que prefiero gastar en otros lugares. Tienes tu tregua. 6 meses. Y para entonces, espero ver a ese cachorro milagroso que tu omega curó. Era lo más cercano a una victoria que obtendríamos hoy. Daemon asintió, una inclinación de cabeza entre iguales. 6 meses. Montamos nuevamente y nos alejamos lentamente, con dignidad, aunque cada instinto gritaba que corriéramos. Solo cuando estuvimos fuera de vista del campamento, Daemon dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Funcionó. Por ahora, dije, pero volverá. Hombres como Darion siempre vuelven. Lo sé, pero nos compramos tiempo. Tiempo para fortalecer el clan. Tiempo para prepararnos. Se giró en la silla para mirarme. Tiempo para ser una familia. El sol estaba alto cuando regresamos al palacio. Kael nos esperaba en la ventana, su rostro iluminándose al vernos. Ya no era el niño enfermo del ala norte. Era un cachorro en recuperación, con futuro, con esperanza. La guerra silenciosa había terminado. Pero la verdadera batalla,
Construir algo nuevo de las cenizas de lo viejo apenas comenzaba. La semana después del enfrentamiento con Darion fue un torbellino de cambios. Daemon convocó al consejo completo, nobles, guerreros, comerciantes, en el gran salón. El mismo lugar donde meses atrás había rechazado a su hijo frente a todos. Ahora, ese espacio se llenaba con una energía diferente. Expectación, incertidumbre, curiosidad. Yo estaba en las sombras otra vez, pero esta vez por elección. Daemon había insistido en que me quedara a su lado en el estrado, pero le pedí este último momento de invisibilidad. Necesitaba ver las caras del consejo cuando la verdad se revelara. Necesitaba saber quiénes más habían estado ciegos, quiénes cómplices, quiénes simplemente cobardes. Kael estaba junto a su padre, vestido con las ropas de un heredero real. El contraste con el niño demacrado del ala norte era asombroso. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban con vida. Y cuando se transformó parcialmente ante el consejo, orejas de lobo, garras, colmillos, lo hizo con una fluidez que arrancó murmullos de asombro. «Mi hijo», comenzó Daemon, su voz resonando en cada rincón del salón, fue envenenado, no por debilidad de nacimiento, sino por traición calculada. Muchos de ustedes estuvieron aquí cuando lo rechacé, cuando lo llamé vergüenza, cuando lo envié al ala norte a morir en silencio. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Estaba equivocado. Las palabras cayeron como piedras. Un rey debe proteger a los suyos, especialmente a los más vulnerables. Y yo fallé. Fallé como padre. Fallé como líder. Fallé como alfa. Los murmullos comenzaron, confundidos, incómodos. Los reyes no admitían errores. Los reyes no se disculpaban públicamente. El consejero Valdis colocó una marca de sangre rota en mi hijo, una maldición antigua diseñada para matarlo lentamente. Lo hizo bajo órdenes implícitas del clan de las Montañas Negras, buscando debilitarnos desde dentro. Daemon hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Pero alguien lo vio. Alguien investigó cuando nadie más lo hizo. Alguien arriesgó todo, incluyendo su vida, para salvar a mi heredero. Sus ojos encontraron los míos en las sombras, una invitación silenciosa. Di un paso adelante, hacia la luz. El gran salón estalló en murmullos, una omega sirvienta caminando hacia el estrado. Algunos nobles se veían ofendidos, otros, confundidos. Lady Cassia, que conocía parte de la historia, sonreía levemente. Subí los escalones lentamente, consciente de cada mirada clavada en mí. Cuando llegué al lado de Daemon, Kael inmediatamente tomó mi mano, un gesto simple que habló más fuerte que cualquier proclamación. Esta omega, continuó Daemon, su voz cargada de emoción contenida, se llama Sera. Fue invisible para todos nosotros durante años. Una sirvienta sin nombre, sin voz, sin valor a nuestros ojos. Pero ella vio lo que un palacio entero de nobles y guerreros no vio. Ella luchó cuando todos nos rendimos, y cuando llegó el momento del ritual de sangre compartida, cuando la única forma de salvar a mi hijo requería un sacrificio que mataba a quien lo intentaba, ella no dudó. Extendió su mano hacia mí, no como un rey hacia una súbdita, como un igual hacia otro igual. Sera rompió una maldición que nadie había roto en 3 siglos. Sobrevivió un ritual que ha matado a cada omega que lo intentó. Y en el proceso, el destino nos unió con un vínculo que ningún consejo, ninguna tradición, ninguna ley puede romper. Tomé su mano, sintiendo el vínculo brillar entre nosotros, visible ahora como hilos de luz dorada que conectaban nuestras esencias. Por lo tanto, la voz de Daemon se elevó, autoritaria, final, bajo la ley antigua del derecho de reclamación, ante este consejo y ante los dioses. Reclamo a Sera como mi compañera destinada, mi luna, mi reina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, Lady Cassia fue la primera en arrodillarse, golpeando su pecho en señal de lealtad. Larga vida a la reina luna. Uno por uno, los miembros del consejo siguieron su ejemplo. Algunos con genuina reverencia, otros con clara reluctancia. Pero todos se arrodillaron, porque el vínculo de destino era innegable, y desafiar a un apareamiento verdadero era desafiar a los dioses mismos. Solo un noble permaneció de pie, Lord Marcus, un alfa viejo de la facción conservadora. Su rostro era una máscara de desprecio apenas contenido. «Mi rey», su voz temblaba de furia. «Esto es una afrenta a siglos de tradición. Una omega sin linaje, sin familia, sin nombre propio, no puede ser reina luna. El consejo nunca, el consejo,
interrumpió Daemon con voz de hielo. Aceptará lo que su rey determine, y cualquiera que cuestione el vínculo de destino puede desafiarlo en combate ritual. Aquí, ahora. Lord Marcus palideció. Nadie era lo suficientemente tonto para desafiar a Daemon en combate. Pero si prefieres la política a la fuerza, continuó Daemon, su tono suavizándose peligrosamente, entonces considera esto. Esta Omega hizo más por este clan en 2 meses que tú en 20 años de consejo. Salvó a mi heredero. Me salvó a mí de mi propia ceguera. Y cuando el clan de las Montañas Negras vino con 500 guerreros, fue su estrategia la que evitó un baño de sangre. Me miró entonces, y había orgullo genuino en sus ojos. Sera no necesita linaje porque ella está creando uno. No necesita nombre porque le daré el mío. Y no necesita tu aprobación porque ya tiene la mía, la de mi hijo, y la de los dioses. Lord Marcos cerró la boca con un chasquido audible. Lentamente, con visible esfuerzo, se arrodilló. La tensión en el salón se rompió como una ola. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero diferentes ahora. Curiosidad en lugar de desdén, respeto en lugar de desprecio. Daemon me giró hacia él, tomando mi rostro entre sus manos frente a todo el consejo. ¿Aceptas, Sera? ¿Aceptas ser mi compañera, mi luna, mi igual en todas las cosas? Mi voz salió clara y fuerte. Acepto. Nos besamos entonces, sellando el vínculo frente a todos. Y cuando nos separamos, algo había cambiado fundamentalmente en el aire del gran salón. Ya no era solo el lugar donde un cachorro había sido rechazado, era el lugar donde una nueva era había comenzado. Kael tiró de mi mano, llamando mi atención. Lo levanté instintivamente, sosteniéndolo contra mi cadera como había hecho docenas de veces en el ala norte, pero esta vez no había fiebre, no había dolor, solo un niño sano abrazando a alguien que amaba. Y entonces, con la voz clara que solo los niños pueden tener cuando dicen verdades absolutas, Kael habló las palabras que detuvieron mi corazón. Sera. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre frente a otros, pero no se detuvo ahí. Se apartó ligeramente, mirándome con esos ojos dorados tan parecidos a los de su padre, y agregó con toda la seriedad del mundo: mi Sera, no la Omega, no la sirvienta, no la curandera, mi Sera, como si yo le perteneciera tanto como él me pertenecía a mí. Una reclamación mutua, una familia elegida. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Daemon nos envolvió a ambos en un abrazo, los tres unidos en el centro del gran salón, mientras el consejo observaba el nacimiento de algo que desafiaba todas sus expectativas. Lady Cassia se acercó con una corona, no la pesada corona de oro de las reinas anteriores, sino algo diferente, algo nuevo, forjada en hierro oscuro con incrustaciones de ceniza cristalizada, un símbolo de destrucción y renacimiento. Tradición dice que la reina luna debe portar la corona de sus antecesoras, explicó Cassia con una sonrisa, pero tú no sigues tradiciones. Así que el herrero del palacio forjó esto, hierro de las armas de nuestros enemigos caídos, ceniza de las hogueras de renovación, una corona para una reina que surgió del fuego. Daemon tomó la corona y la colocó sobre mi cabeza con manos sorprendentemente gentiles. Corona de hierro y ceniza, proclamó, para la reina que transformó la destrucción en creación, la debilidad en fuerza, el rechazo en amor. El peso de la corona era real, tangible, pero no aplastante. Era un recordatorio, de dónde venía, de lo que había sobrevivido, de quién había elegido ser. El consejo volvió a arrodillarse, esta vez con verdadera reverencia. Larga vida a la reina Luna Sera, larga vida al rey Daemon, larga vida al heredero Kael. Las voces se elevaron como un coro, llenando el gran salón de un poder que no era solo político, era algo más profundo, esperanza, renovación, la promesa de que incluso los finales más oscuros podían convertirse en nuevos comienzos. Miré a Daemon, quien me miraba como si fuera el único tesoro que importaba en su reino. Luego a Kael, quien sonreía con la inocencia recuperada de la infancia salvada. La ceniza había ardido, el fuego había consumido todo lo roto, y de las ruinas habíamos construido algo inquebrantable, una familia, un clan, un futuro, forjado en hierro y ceniza, sellado en sangre y amor, nacido del sacrificio y la voluntad de elegir lo correcto, cuando todos los demás miraban hacia otro lado. El gran salón que una vez presenció el rechazo, ahora celebraba la redención. Y yo, una Omega sin nombre que se había convertido en reina, sostuve a mi familia cerca, y supe que cada cicatriz, cada dolor, cada momento de invisibilidad había valido la pena, porque nos había traído aquí,
a este momento, a esta victoria, a este amor imposible que había desafiado al destino mismo y había ganado. 5 años después, el campo de entrenamiento resonaba con gritos de esfuerzo y el choque de espadas de madera. Me apoyé contra la columna de piedra del balcón, observando cómo Kel, ahora de 9 años, esquivaba el ataque de su instructor con una agilidad que habría sido impensable años atrás. Su transformación era fluida, natural, cambiando entre forma humana y lobo con la facilidad de respirar. Ya no había rastro del cachorro enfermo del ala norte. En su lugar había un heredero fuerte, confiado, amable. Esa última cualidad era la que más me enorgullecía. «Está mejorando cada día», dijo una voz profunda detrás de mí. Sonreí sin girarme, sintiendo cómo los brazos de Damon me rodeaban la cintura, atrayéndome contra su pecho. Incluso después de 5 años, el vínculo entre nosotros seguía siendo tan intenso como el primer día. Quizás más, porque ahora estaba construido no solo sobre destino, sino sobre años de decisiones diarias de elegirse mutuamente. «Heredó tu fuerza», dije, apoyándome contra él. «Pero también aprendió algo que tú tuviste que descubrir tarde, que la verdadera fuerza incluye compasión». Damon gruñó, pero sentí su sonrisa contra mi cabello. «Tú le enseñaste eso, igual que me lo enseñaste a mí». Nos quedamos así, observando juntos. Kyle terminó su sesión de entrenamiento y corrió hacia el balcón, su rostro iluminado con esa alegría pura que solo los niños pueden tener. Ya no buscaba aprobación con desesperación. Sabía que era amado, sabía que pertenecía. «Madre, ¿viste ese último movimiento? El instructor dice que estoy listo para entrenar con la espada real». «Madre». Me llamaba así naturalmente ahora, sin dudas, sin preguntas. El título que nunca pensé que tendría se había convertido en mi identidad más preciada. «Lo vi, pequeño lobo. Estuviste magnífico». Bajé para abrazarlo, sin importarme que estuviera sudoroso y cubierto de polvo del campo. «Pero recuerda lo que siempre decimos. La fuerza sin control es destrucción», recitó, poniendo los ojos en blanco de esa manera que los niños hacen cuando escuchan una lección repetida. «Lo sé, madre, pero a veces la destrucción es necesaria, ¿verdad?» Damon se rió, alborotando el cabello rojizo de su hijo. «Escuchó tu discurso en el consejo la semana pasada». «Nuestro discurso», corregí, porque así funcionaba ahora. No había decisiones unilaterales. No había un rey dictando órdenes. Éramos socios, iguales, incluso cuando el consejo tradicionalista todavía se revolvía incómodo ante el concepto. «¿Viene Lady Cassia hoy?», preguntó Kyle, cambiando de tema con la rapidez característica de los niños. «Prometió enseñarme más sobre estrategia militar. Vendrá después de la cena. Pero primero, baño. Hueles como 3 cachorros de entrenamiento». Kyle protestó, pero corrió hacia el interior del palacio, su risa resonando en los pasillos que una vez habían sido tan fríos y silenciosos. Damon me giró en sus brazos, estudiando mi rostro con esa intensidad que todavía me hacía estremecer. «Hay algo diferente en ti hoy». No era una pregunta. El vínculo nos permitía sentir los cambios sutiles del otro, los matices emocionales que nadie más podía detectar. Tomé su mano y la coloqué sobre mi vientre, donde una nueva vida apenas comenzaba a formarse. Todavía no era visible, pero yo lo sabía. Lo había sabido desde hacía días, esperando el momento correcto. Los ojos de Damon se abrieron con comprensión, luego con asombro puro. «Estas 3 semanas, creo. Quería estar segura antes de decirte». Me levantó del suelo, girándome, su risa profunda llenando el aire. Cuando me bajó, había lágrimas brillando en sus ojos. Este alfa feroz, este rey que había enfrentado ejércitos, lloraba de alegría ante la promesa de nueva vida. «Otro cachorro», murmuró, su frente contra la mía, nuestra sangre mezclada, alfa y omega, unidos completamente. «¿Estás feliz?» «Feliz no alcanza. Estoy completo». Me besó entonces, lento y profundo, un beso que contenía promesas de futuro. Hace 5 años casi pierdo todo por mi propia ceguera. Ahora tengo una familia, un heredero que amo, una compañera que me desafía y me hace mejor, y otro cachorro en camino. Los dioses han sido más generosos de lo que merecía. Los dioses no tienen nada que ver, dije, tocando su mejilla. Esto lo construimos nosotros, con sangre, sudor, errores y elecciones difíciles. Con la voluntad de cambiar cuando el cambio era necesario, caminamos juntos hacia el interior, pasando por el gran salón, donde todo había comenzado a transformarse. Las paredes ahora tenían nuevos estandartes, representando no solo fuerza militar, sino también educación, comercio,
alianzas. El clan había prosperado en estos 5 años, no a través de conquista, sino de renovación desde dentro. El ala norte había sido completamente renovada. Ya no era un lugar de olvido y muerte, sino las habitaciones destinadas a los sanadores y curanderos que ahora entrenábamos. Morrigan visitaba frecuentemente, enseñando sus conocimientos a una nueva generación que no temía a la magia antigua, y en la biblioteca, ahora abierta para todos, incluso omegas, estudiantes de todas las clases aprendían juntos. La educación ya no era privilegio de sangre noble. ¿Piensas en él a veces?, preguntó Damon mientras caminábamos. En Valdis, en todo lo que pudo haber destruido. Pienso en las cicatrices que dejó, respondí honestamente. En las noches que Kael todavía tiene pesadillas, en cómo la traición enseña desconfianza, pero también pienso en cómo nos hizo más fuertes, más vigilantes, más unidos. Llegamos a nuestras habitaciones privadas, el espacio que habíamos hecho nuestro. Ya no eran las habitaciones austeras del rey guerrero. Había libros, flores del jardín que cultivaba, juguetes de Kael que olvidaba recoger, señales de vida verdadera. Damon me atrajo hacia él nuevamente, su mano descansando protectoramente sobre mi vientre. ¿Qué nombre le pondremos? Si es niña, pensé en Mira. Significa aquella que ve la verdad. Y si es niño, Baldor, el que trae valor renovado. Vi su expresión de sorpresa. No por el traidor, sino por la lección, que incluso de la traición más oscura pueden hacer algo bueno si elegimos aprender en lugar de solo castigar. Se quedó en silencio un largo momento, procesando. Luego asintió. Sabio. Como siempre. No siempre. A veces todavía soy la omega asustada del ala norte, preguntándome si merezco estar aquí. Siempre mereciste estar aquí. Yo fui el que no pudo verlo al principio. Me besó la frente, la nariz, los labios. Pero te veo ahora. Te veo completamente. Y nunca dejaré de verte. La puerta se abrió bruscamente, y Kael entró corriendo, ahora limpio, y con ropas frescas. ¡Padre! ¡Madre! Los emisarios del clan de las Montañas Negras llegaron, y Lord Darion pregunta si puede entrenar conmigo mañana. Damon y yo intercambiamos miradas. Darion había cumplido su palabra. Después de 6 meses de tregua, había regresado para negociar alianzas reales. Tomó tiempo, años de hecho, pero eventualmente se forjó un tratado de mutuo beneficio. Ahora nuestros clanes comerciaban, entrenaban juntos ocasionalmente, y hasta habían comenzado a discutir futuros matrimonios entre familias nobles. La paz no era perfecta, nunca lo era, pero era real, construida sobre respeto, ganado en lugar de miedo impuesto. Dile a Lord Darion que será un honor entrenar con el heredero del rey Daemon, respondí formalmente. Luego agregué con una sonrisa, pero que no te dejará ganar solo porque eres el príncipe. Kael infló el pecho con orgullo. No necesito que me deje ganar. Soy bueno por mí mismo. Esa confianza, murmuró Daemon cuando Kael salió corriendo nuevamente. Es todo tuyo. Tú le enseñaste a creer en sí mismo cuando yo solo le enseñé a dudar. Le enseñamos juntos, corregí. Yo le mostré aceptación. Tú le mostraste disciplina. Los niños necesitan ambas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Salimos al balcón privado de nuestras habitaciones, observando cómo el reino se preparaba para la noche. Luces comenzaban a encenderse en el pueblo. Guardias cambiaban turnos. La vida continuaba, pacífica y constante. ¿Alguna vez imaginaste esto?, pregunté suavemente. Hace 5 años, cuando todo parecía perdido. No, admitió. Entonces solo veía finales. Vergüenza, debilidad, pérdida. Me atrajo más cerca. Tú me enseñaste a ver comienzos, que cada final es una oportunidad para construir algo mejor. Las estrellas comenzaban a aparecer. La misma luna que una vez había sido testigo de nuestro ritual, ahora brillaba plateada y serena, como bendición. Lo que queda después del fuego, dije, recordando las palabras de la estructura original de nuestra historia, son las cicatrices, pero también la sabiduría, la fuerza probada, el amor que eligió quedarse cuando todo pedía huir, y ceniza, agregó Damon, que fertiliza la tierra para nuevo crecimiento. Nos quedamos así mientras la noche envolvía el reino, 2 almas que habían encontrado su hogar mutuo contra todas las probabilidades. Un rey que había aprendido que el verdadero poder incluye vulnerabilidad. Una reina que había descubierto que ser invisible era una elección, no un destino. Y en algún lugar del palacio, un cachorro que una vez fue rechazado dormía profundamente, sabiendo que era amado, sabiendo que pertenecía.
sabiendo que su debilidad percibida había sido la puerta hacia la mayor fortaleza de todas, una familia elegida. El fuego había consumido todo lo que necesitaba morir. Lo que quedaba después era vida, hermosa, imperfecta, real y completamente nuestra. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, toca el video que está apareciendo en pantalla. Te van a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.